Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El romance interminable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que protagonizaron la exitosa serie Sensal Kapimi, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas por millones de seguidores alrededor del mundo. Su química en la pantalla fue tan intensa que, con el tiempo, también iniciaron una relación en la vida real. Aunque su romance terminó hace algunos años, la historia sigue despertando una enorme fascinación entre los fans. En esta historia de ficción, imaginemos que el destino decide darles una nueva oportunidad. Todo comienza en una gala benéfica celebrada en Estambul. Hande llega elegantemente vestida con un brillante vestido plateado, mientras Kerem aparece minutos después con un impecable traje negro. Ambos intentan mantener la compostura, pero una sola mirada basta para revivir recuerdos que nunca desaparecieron. La prensa capta el instante exacto en el que sus ojos se encuentran. Las fotografías recorren el mundo en cuestión de minutos y las redes sociales estallan con un solo mensaje: ha vuelto el amor. Tras la ceremonia coinciden por casualidad en un jardín iluminado por pequeñas luces. Hablan durante horas sobre sus proyectos, los años que pasaron separados y todo aquello que nunca pudieron decirse. Descubren que el cariño sigue intacto. En los días siguientes comienzan a verse en secreto. Caminan por las calles de Estambul al amanecer, toman café en lugares discretos y recuerdan las escenas que grabaron juntos años atrás. Poco a poco comprenden que algunas historias de amor no desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para volver a empezar. Cuando finalmente deciden aparecer juntos en una alfombra roja, el público los recibe con una ovación. Los seguidores celebran aquel reencuentro como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sin embargo, ambos saben que el verdadero desafío no son los titulares, sino proteger su felicidad lejos de los rumores. Aprenden a disfrutar de los pequeños momentos, una cena tranquila, una conversación sin cámaras y una sonrisa compartida. Al final, Hande toma la mano de Kerem y le dice: el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Kerem sonríe y responde: quizá nuestra historia nunca terminó. Solo estaba esperando el capítulo correcto. Los flashes vuelven a iluminar la noche, pero esta vez ninguno de los dos se preocupa. Caminan juntos hacia el futuro mientras los fans imaginan que comienza una nueva etapa llena de esperanza. Nota: este relato es completamente ficticio y está inspirado en la popularidad de ambos actores. No describe hechos reales sobre su relación personal. Su relación pública terminó en 2022 y desde entonces las especulaciones sobre un posible reencuentro no han sido confirmadas. El romance eterno entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nota: la siguiente historia es una obra de ficción inspirada en figuras públicas y no describe hechos reales.
La ciudad de Estambul brillaba bajo las luces del atardecer cuando una inesperada invitación reunió nuevamente a Hande Erçel y Kerem Bürsin en un prestigioso festival de cine. Hacía años que no compartían un evento de esa magnitud, pero el destino parecía tener preparado un nuevo capítulo para ambos. Cuando se encontraron en la alfombra roja, el tiempo pareció detenerse. Sus sonrisas fueron sinceras, sus miradas reflejaban respeto y complicidad, y los fotógrafos no tardaron en captar aquel instante que se convertiría en la imagen más comentada de la noche. Después de la gala, ambos coincidieron en una recepción privada organizada para los invitados internacionales. Entre conversaciones sobre nuevos proyectos, viajes y recuerdos de sus días trabajando juntos, descubrieron que aún compartían la misma pasión por la actuación y el deseo de seguir creciendo profesionalmente. Durante las semanas siguientes comenzaron a intercambiar mensajes con frecuencia. Hablaban de cine, de libros, de los lugares que soñaban visitar y de cómo el paso del tiempo había cambiado sus vidas. Aquellas conversaciones les recordaban que algunas amistades nunca desaparecen, aunque los caminos se separen. Los rumores no tardaron en aparecer. Cada fotografía, cada saludo y cada coincidencia alimentaban la imaginación de millones de seguidores. Sin embargo, Hande y Kerem decidieron mantenerse al margen de las especulaciones y concentrarse en lo que realmente importaba: disfrutar de una conexión basada en la confianza y el respeto. Un reconocido director les propuso protagonizar una nueva película romántica. Ambos aceptaron el desafío. Desde el primer día de rodaje, la química entre ellos volvió a sorprender a todo el equipo. Las escenas transmitían una emoción tan natural que muchos aseguraban estar presenciando una historia única. El estreno fue un éxito internacional. La película conquistó al público en numerosos países y los fanáticos comenzaron a llamar a la pareja artística el romance eterno del cine turco. Para ellos, aquel apodo representaba el cariño que los espectadores sentían por sus personajes y por el trabajo que habían realizado juntos. En la última escena de la película, los protagonistas caminaban hacia el mar mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Cuando terminó el rodaje, Hande y Kerem permanecieron unos minutos contemplando el paisaje en silencio. Algunas historias nunca dejan de emocionar, comentó Hande con una sonrisa. Kerem respondió mirando el horizonte. Porque las mejores historias no dependen del tiempo, sino de los recuerdos que dejan en el corazón. Ambos sonrieron antes de despedirse, agradecidos por haber compartido una etapa tan especial de sus carreras. Mientras las olas acariciaban la orilla, comprendieron que el verdadero legado de una gran historia no siempre es un romance, sino la huella que deja en quienes la viven y en quienes la recuerdan. Y así, en esta historia completamente ficticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin demostraron que algunas conexiones, aunque cambien con el tiempo, permanecen para siempre en la memoria de sus seguidores. El romance infinito entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aviso: esta es una historia completamente ficticia inspirada en personajes públicos. No relata hechos reales. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Hande Erçel recibió una misteriosa carta sin remitente.
En su interior solo había una frase: hay historias que nunca terminan. Solo esperan el momento adecuado para volver a empezar. Intrigada, acudió al lugar indicado, un antiguo teatro donde, años atrás, había participado en un festival de cine. Al entrar, encontró el escenario iluminado por una única luz. Allí estaba Kerem Bürsin sonriendo con la misma calidez que ella recordaba. Pensé que nunca vendrías, dijo él. La curiosidad siempre ha sido más fuerte que yo, respondió Hande entre risas. Los dos comenzaron a hablar durante horas. Recordaron los días de rodaje, las largas jornadas de trabajo, las bromas detrás de cámaras y los momentos que habían marcado sus vidas. Con el paso del tiempo comprendieron que los recuerdos felices nunca desaparecen, simplemente permanecen esperando ser revividos. Semanas después, aceptaron participar juntos en un proyecto cinematográfico internacional. El anuncio emocionó a millones de seguidores alrededor del mundo. Aunque, ambos insistían en que solo compartían una gran amistad y admiración profesional, la química que mostraban frente a las cámaras volvió a conquistar al público. Cada estreno, cada entrevista y cada aparición despertaban nuevas ilusiones entre sus admiradores. Las redes sociales se llenaban de mensajes celebrando el reencuentro de una de las parejas artísticas más queridas de la televisión turca. Durante el rodaje de una escena al atardecer, el director pidió improvisar. Sin guión, Hande tomó la mano de Kerem y ambos caminaron en silencio mientras el sol desaparecía sobre el mar. La escena fue tan emotiva que todo el equipo rompió en aplausos al terminar. Aquella película se convirtió en un éxito internacional y recibió premios en distintos festivales. Más allá de los reconocimientos, ambos celebraban haber demostrado que una conexión artística basada en el respeto, la confianza y el talento puede perdurar con el paso de los años. En la gala de clausura, un periodista les preguntó: ¿cuál es el secreto de su eterna conexión? Kerem sonrió antes de responder: las mejores historias no necesitan explicaciones. Hande añadió: lo importante es el cariño que compartimos con quienes han seguido nuestro trabajo durante tantos años. Los aplausos llenaron el auditorio mientras ambos agradecían el apoyo del público. Y así, en esta historia de ficción, el llamado romance infinito no representaba únicamente una historia de amor, sino un vínculo inolvidable que seguía inspirando a millones de personas, demostrando que algunas historias permanecen vivas para siempre en el corazón de quienes creen en ellas. El romance sin fin entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aviso: esta historia es completamente ficticia y está creada únicamente con fines de entretenimiento. No está basada en hechos reales. Las luces de Estambul iluminaban la noche cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en la inauguración de un prestigioso festival internacional de cine. Hacía tiempo que no compartían un escenario, pero el destino parecía haber preparado un reencuentro inolvidable. El público los recibió con una ovación. Las cámaras captaron sus sonrisas y el respeto con el que se saludaron. En cuestión de minutos, las fotografías dieron la vuelta al mundo y los fanáticos comenzaron a preguntarse si aquel encuentro sería el inicio de una nueva historia.
Después de la ceremonia, ambos fueron invitados a una cena privada junto a reconocidos directores y productores. Entre conversaciones sobre cine, nuevos proyectos y viajes, descubrieron que seguían compartiendo la misma pasión por contar historias que emocionaran al público. Poco tiempo después, recibieron una propuesta inesperada: protagonizar una gran producción romántica ambientada entre Estambul, Capadocia y la costa del Egeo. Sin dudarlo, aceptaron el desafío. El rodaje fue una experiencia inolvidable. Amaneceres frente al mar, escenas entre globos aerostáticos y largas conversaciones durante los descansos fortalecieron una amistad basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Cuando la película llegó a los cines, el éxito fue inmediato. Millones de espectadores quedaron cautivados por la intensidad de sus interpretaciones. Los críticos elogiaron la naturalidad de sus escenas y destacaron que la química entre ambos seguía siendo extraordinaria. En una entrevista, un periodista les preguntó cuál era el secreto para transmitir emociones tan auténticas. Kerem respondió con una sonrisa: cuando trabajas con alguien a quien respetas profundamente, todo resulta más sencillo. Hande añadió: cada proyecto deja recuerdos que permanecen para siempre. Lo más bonito es compartir esa emoción con el público. Sus palabras emocionaron a los seguidores que celebraban cada nuevo éxito de la pareja artística. Meses más tarde, durante la entrega de unos importantes premios internacionales, ambos subieron al escenario para recibir un reconocimiento por su trayectoria. Frente a miles de personas, agradecieron el cariño recibido durante tantos años. Mientras abandonaban el teatro, caminaron unos minutos contemplando el Bósforo iluminado. El viento movía suavemente las aguas y la ciudad parecía detenerse por un instante. Las mejores historias nunca desaparecen, dijo Hande. Kerem sonrió y respondió: porque viven en el corazón de quienes las recuerdan. Los dos continuaron caminando mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Quizá el verdadero significado de aquel romance sin fin no era una historia de amor, sino la conexión artística, el respeto y los recuerdos que habían construido juntos a lo largo de los años. Y así termina esta historia ficticia donde el cariño del público convierte una inolvidable colaboración en una leyenda que parece no tener final. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.